La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos cristianos bíblicos o creyentes tibios. Hoy, apostasía, una señal de los últimos tiempos. Las últimas 2 semanas hemos tratado el tema no solo de prepararnos para la eternidad, sino que nos hemos hecho una pregunta de ¿qué somos? ¿Cristianos bíblicos o creyentes tibios? Hebreos 3:12 nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nosotros debemos de ser honestamente claros en nuestra respuesta, porque podemos estar plenamente convencidos en cuanto a las verdades de las doctrinas bíblicas. O sea, podemos simpatizar, digamos, con esas doctrinas y aún así no creerlas. Y eso se llama apostasía. Nos puede predicar el mejor pastor, teólogo, maestro y aún así desechar su mensaje. Es más, puede predicarnos el mismo Señor Jesucristo y ser indiferentes a sus enseñanzas como lo fue Judas. Y eso se llama apostasía, que significa rebelión, abandono o ruptura de la fe. Es decir, el abandono definitivo de Dios, que al igual que en los primeros siglos, sigue siendo una amenaza para el cuerpo de Cristo. Y eso nos dice que no hay duda que estamos en los últimos tiempos, porque la apostasía siempre ha sido, desde los tiempos de Pablo, de Tito, de Pedro, de Timoteo, ya había apostasía, pero no en el grado que lo está viendo ahora. Al grado de que las congregaciones ya parecen más unos centros de espectáculos que una congregación, un hospital de almas. Porque ahora se busca más divertir, entretener a las personas que hacerlas que reaccionen. Y con respecto a la apostasía, es fundamental que todos los cristianos entendamos 2 cosas importantes: cómo reconocerla y saber si estamos frente a un falso maestro. Y 2, ¿por qué la enseñanza apóstata es tan peligrosa? Porque es muy peligrosa. Bueno, bien, para identificarla y combatirla, los cristianos debemos entender las distintas formas y rasgos que caracterizan a sus doctrinas y maestros. Para ello, hay 2 maneras principales en que se representa. Número 1, en el abandono de las doctrinas fundamentales y verdaderas de la Biblia por las señales heréticas que pretenden hacerse pasar como verdadera doctrina cristiana. Y 2, la renuncia a la fe cristiana, que se traduce en el abandono total de Dios. Hay muchas doctrinas, pero unas que debemos tomar en cuenta son pues las Santas Escrituras, que solamente nos debemos basar en la Escritura. La doctrina de Dios, o sea, ¿qué es lo que se nos dice de Dios? La doctrina del Señor Jesucristo y la doctrina del Espíritu Santo. Estas 4 doctrinas deberían ser atesoradas por nosotros porque son la base, son el fundamento de nuestro cristianismo. Las doctrinas de carácter fundamental, esas no son negociables, porque allí en ellas se encuentra expresada la esencia de la fe bíblica cristiana, que no se basa en emociones irracionales, tampoco se basa en la superstición o en la suerte. Se basa en sucesos y se basa en enseñanzas históricas de Dios, quien se ha manifestado a los hombres a través de su palabra. El contenido de la fe y la fuente de donde proviene se encuentra registrada precisamente en el libro más influyente del mundo, y ese libro se llama Biblia.
La Biblia es la que nos relata y enseña con el fin de que conozcamos al único Dios verdadero y eterno y a su Hijo Jesús. Por eso todo lo que tenga relación a lo que Dios ha dicho de sí mismo y que nos permite conocerle y entenderle es de carácter fundamental. Todo lo que tenga relación con nuestra fe y salvación igualmente. Sin embargo, no nos cerramos a pensar que también existen doctrinas o enseñanzas de carácter general, pero eso no quiere decir que no tengan importancia, sino que puede haber visiones distintas que no afectan lo fundamental. Miren, por ejemplo, una doctrina fundamental con respecto al Señor Jesucristo es que va a regresar por segunda vez. Hay quienes hacen énfasis en una venida donde se raptará a la iglesia, rescatándola de la gran tribulación. Y otros, en cambio, dicen que va a ser después de la gran tribulación. Si se dan cuenta, aquí hay dos posturas distintas de interpretación. Bueno, pues por estas posturas, algunos discuten y hasta se dividen. Y eso es triste, porque eso nos revela un síntoma inequívoco de que tienen una mente obtusa. ¿Qué quiero decir con obtuso? Que son incapaces, que son ineptos, que son torpes, que son tontos y además son inmaduros. Porque lo fundamental es que el Señor va a volver por su iglesia. Y si es antes, durante o después de la gran tribulación, eso no cambia las cosas. Porque lo importante es que el Señor va a volver. Saber esto es fundamental. Y es la razón por la que nos llamamos cristianos y para estar preparándonos cada día para que cuando el Señor aparezca, irnos con Él, estar listos. Ahora, ¿qué es una doctrina falsa o herética? Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 nos dice: pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Fíjense qué peligroso, porque las herejías destruyen. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bueno, lo que la Biblia nos está diciendo es que los herejes son personas que dicen creer en Dios, pero no guardan sus mandamientos. ¿Qué hacen? Pues se someten a pensamientos de hombres. En el Antiguo Testamento vemos que los falsos profetas siempre estuvieron perturbando al pueblo de Israel, siempre. En Jeremías 6:14 dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, o sea, con mentiras, diciendo paz, paz, y no hay paz. O sea, no había paz. Todo el tiempo estuvieron en conflicto. Bueno, eso era en el Antiguo Testamento, pero ahora la cosa ya ha cambiado, porque ahora ya no se dice que hay paz, ahora se enseña a declarar, se enseña a decretar, se enseña a confesar, se enseña a pactar y un larguísimo etcétera. Y tristemente, los creyentes incautos, ignorantes, como les digo, de los creyentes que no cristianos, se comen toditito, porque les hacen sentir bien, pero no se dan cuenta que así como en el tiempo de Pedro había falsos maestros entre el pueblo de Dios, esos falsos maestros también los hay ahora. Y la iglesia sorda, ciega, muda, adormilada y somnolienta de hoy no se da cuenta del terrible daño que le están haciendo. Miren, para dejar más claras las características de la apostasía, Judas 1:3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación,
Me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, o sea, a los apartados para Dios. A eso se refiere cuando dice santos. Como sabemos, Judas era hermano de Jesús y además era un líder de la iglesia primitiva, un siervo, digamos, de la iglesia primitiva, porque en la iglesia no hay líderes, hay siervos, no líderes. Y él describe cómo reconocer la apostasía y exhorta a los miembros del cuerpo de Cristo a contender ardientemente por la fe. El verbo contender, si ustedes se dan cuenta, está en presente infinitivo. Por eso tiene la terminación er, porque el infinitivo termina en ar, er, ir. Está en infinitivo. Y eso significa que la lucha es continua. En otras palabras, lo que Judas dice es que habrá una lucha constante contra la falsa enseñanza y que nosotros como cristianos debemos tomarla muy en serio, al punto que debemos desfallecer por la lucha en que estamos comprometidos. Fíjense nada más que qué de serio es esto, ¿eh? Además deja claro que cada cristiano está llamado a esta lucha. No solo los pastores, no solo los maestros, todos estamos llamados. Así que es fundamental que todos los cristianos agudicen su discernimiento para que puedan reconocer y prevenir la apostasía en su entorno. Fíjense, hay un pasaje en Primera de Pedro 3:15 que dice que nosotros debemos de estar preparados para presentar defensa contra todo aquello que se levante con la verdad de Dios, contra la verdad de Dios. Eso significa que nosotros tenemos que conocer la Biblia para poder estar preparados para presentar defensa, no contra lo que dice la Biblia. Porque la Biblia no necesita que la defendamos. Ella se defiende sola. Pero las verdades que dice sí tienen que ser defendidas, ¿eh? Y nosotros tenemos que presentar defensa delante de todo aquel que se opone a lo que es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza es que muy pronto nos vamos a ir con el Señor Jesucristo a ocupar la morada que ya tiene preparada para nosotros. Después en el versículo 1:4, Judas nos dice, acuérdense que Judas es un solo capítulo. Entonces vamos a hablar de versículos, no de capítulos. En el 4 indica la razón y nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entran encubiertamente. ¿A dónde habían entrado encubiertamente? Pues a la iglesia. Y en este versículo, Judas nos presenta 3 rasgos de la apostasía y de los maestros apóstatas. En este versículo, ¿verdad? Nada más en este. Judas dice que la apostasía puede ser sutil, o no que puede ser sutil, sino que es sutil. Por eso dice que han entrado encubiertamente, como les digo, a la iglesia. La palabra encubiertamente significa literalmente se colaron. Y en otras palabras, Judas dice que es raro que la apostasía comience de manera abierta. Y tampoco es fácil que pueda ser detectada, ¿eh? Es muy difícil que la detectemos. Necesitamos tener mucho discernimiento, mucho conocimiento de la palabra para poder darnos cuenta cuando estamos ante un frente a maestro, porque nos puede estar hablando bien bonito. Se los digo por experiencia. Hemos estado frente a maestros que de repente, nada más que uno tiene que estar preparado y presentar defensa, que de repente nos sale con que hubo un gran avivamiento. ¿Dónde hubo un gran avivamiento? No, pues que fuimos a la colonia fulana de tal y que la gente que no conocía de Dios. Miren, para empezar, la palabra avivamiento ni viene en la Biblia. Ese es el principio. Lo segundo, si lo que quieren decir es que la gente reaccionó a algo, pues tiene que haber sido algo que ya conocían. Porque si no, pues no pueden revivir, ¿verdad?
Entonces, si uno los confronta, ¡ay! Se van por otro lado. O que, a ver, quiero que me diga quién va a ayunar y que se apunte. Como que si eso fuera público. Además, el ayuno ni siquiera está indicado para la iglesia. Va a ayunar el que quiere ayunar, pero no como un mandamiento. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Y no porque seamos rebeldes, sino porque estamos defendiendo las verdades del Evangelio. Porque así es como empieza la apostasía, por si no lo sabían. Bueno, en segundo lugar, describe a los apóstatas como impíos y dice que usan la gracia de Dios como una licencia para cometer actos de maldad. Comenzando con impíos, Judas describe 18 rasgos que no son nada halagadores de los apóstatas. Fíjense, en el versículo 4 dice que son impíos, que son moralmente libertinos, que niegan a Cristo, que mancillan la carne, son rebeldes, los que blasfeman de los ángeles, eso ya son los versículos 8, los que ignoran a Dios. En el versículo 10, los que proclaman falsas visiones, que son autodestructivos. En el 16 dice que son murmuradores, que son buscadores de faltas, o sea, nomás están viendo a ver en qué falla. Son autocomplacientes, o sea, se complacen a ellos mismos. Es gente que usa palabras arrogantes y falsos halagos. En el 16 también. En el 18 dice que se burlan de Dios. Son los que causan divisiones, en el versículo 19. Son de mentalidad mundana, versículo 19. Y finalmente, y no es sorprendente, no tienen el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que no son salvos. En tercer lugar, Judas dice que los apóstatas niegan al soberano y a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. ¿Cómo es que los apóstatas hacen esto? Pablo nos dice en su carta a Tito 1, 15 y 16, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, aquí viene lo bueno, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. A través de su comportamiento inmoral, los apóstatas muestran su verdadero yo, muestran lo que traen adentro. Y a diferencia de un apóstata, un verdadero cristiano es alguien que ha sido liberado del pecado a la justicia en Cristo y que se niega a continuar en el pecado. Dice Romanos 6, 1, 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se fijan? O sea, ya rechazan el pecado, ya no quieren seguir en el pecado. En suma, la señal de un apóstata es que eventualmente cae y se aparta de la verdad de la palabra de Dios y de su justicia. El apóstol Juan nos dice cuál es una señal de un falso cristiano. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí está hablando ya de alguien que tiene el espíritu del anticristo. Debemos de tener mucho cuidado, porque las ideas que nos metamos en la cabeza tienen consecuencias. Todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Filemón, contienen advertencias sobre la falsa enseñanza. ¿Por qué creen ustedes? Pues porque las ideas tienen consecuencias. Las ideas correctas producen buenos frutos, pero las ideas erróneas y sus acciones acarrean consecuencias indeseables. Por ejemplo, Satanás no se acercó a Eva con armas visibles. Él no llevaba un arma ahí con la que amenazara hacerle daño, no. Él se acercó a ella con una idea que le sembró en la cabeza. Y fue esa idea la que abrazó no solamente Eva, porque Eva se la llevó a Adán. Y los dos la abrazaron.
Y eso fue lo que los condenó tanto a ellos como al resto de la humanidad. ¿Y saben cuál es la gran tragedia de todo esto? Miren, que consciente o inconscientemente, el maestro apóstata junto con él condena a sus seguidores. Y a veces sus seguidores ni cuenta se dan. Jesús, hablando a sus discípulos sobre los falsos líderes religiosos de su tiempo, les dijo en Mateo 15:14: déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por eso es alarmante, porque no solo los falsos maestros van a la destrucción, también van los que siguen sus falsas enseñanzas. Y así como en el tiempo del Antiguo Testamento, dentro del pueblo de Israel había profetas enviados por Dios, también los había falsos que él no había enviado. Y ya vimos cómo se nos enseña a reconocer a un falso maestro, pastor, lo que sea. Pero obviamente eso no va a evitar lo que nos enseña 2 de Pedro 2:2, que dice: muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que a esos falsos maestros, a esos falsos que se llaman profetas, a esos falsos apóstoles, llámese, apellídese Maldonado, apellídese Luna, apellídese como se llame, no les van a faltar seguidores. Que a pesar de las falsas enseñanzas que desacreditan la fe cristiana al grado de enseñarles que con solo declarar, decretar o confesar va a ser hecho, como si Dios fuera su sirviente. Y yo pregunto, ¿dónde lo dejan en la ecuación? Si Él es el más importante, Él es el soberano y Él es el que decide. 2 de Pedro 2:3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Miren, algunos ejemplos de apostasía actual son la falsa doctrina de la prosperidad económica. Seguramente ya habrán oído en otras ocasiones de esto, de la prosperidad económica, pero no está de más recordarlo, sobre todo porque estamos en tiempos proféticos, estamos viviendo tiempos proféticos, y tenemos que estar preparados. Bueno, en la prosperidad económica, el énfasis de las predicaciones está en el Dios de este mundo, en el dinero. ¿O no es eso lo que hacen los de Enlace TV cada diciembre? Con eso lo que están haciendo es engañando a los cristianoides, diciéndoles que pacten con Dios, como si eso estuviera en la Biblia. Y los llevan a que actúen más que como ovejas, como cabras. Esto, hermanos, se llama codicia. Por eso se llaman enseñanzas heréticas, porque son ideas dañosas, perjudiciales, perniciosas, nocivas. Son enseñanzas que, además de falsas, son muy peligrosas. Todos esos adjetivos que les di son sinónimos, pero bueno, pues para que les quepa en la cabeza, para que nos quepa en la cabeza a todos de lo que se tratan esas doctrinas o esas enseñanzas. Los falsos maestros trabajan encubiertamente, y no es que sus enseñanzas sean secretas, sino que la falsa naturaleza de ellas está escondida, no se la van a enseñar así de entrada. Ningún falso maestro se anuncia como falso, y la mentira nunca es más peligrosa que cuando se disfraza de verdad. Y en esto, los falsos maestros son muy sagaces. Haga de cuenta que son como las serpientes, son muy astutos, porque pueden parecer muy piadosos y aparentar tener una relación con Jesucristo, pero traer herejías destructivas. Es muy triste, pero el peor daño es hecho por hombres que parecen buenos, pero que enseñan mentiras. Sus mentiras son aceptadas fácilmente solo porque tienen apariencia de buena persona y por la falta de conocimiento y discernimiento de sus seguidores. Pero aparte a veces no siguen, aunque no se les conozca a ellos, viene un seguidor de ellos y te enseña. Tú declara, tú decreta, tú confiesa, tú pacta, tú esto.
Y ahí va otro a seguirlo y a hacer lo mismo. Y a veces ya conocemos la palabra, eso es lo más tremendo, que a veces se conoce la palabra, o se dice conocer de la palabra, pero no se conoce a la palabra porque se siguen esas enseñanzas. Y con esto nosotros debemos de tener muy claro que el cristiano le pertenece absolutamente a Cristo, porque Cristo lo compró con su sangre preciosa. Y que una vida que costó tanto no puede desperdiciar su tiempo siguiendo y obedeciendo a falsos maestros, solo porque donde yo me congrego es un club. Allí va pura gente VIP. ¿Qué es eso? Espiritualmente es muy peligroso, porque eso representa la primera forma de apostasía a partir del abandono de la fe cristiana, que es negar las verdades bíblicas para dar comienzo a una caída cuesta abajo hacia el abandono total de la fe. Porque se empieza por algo. Se empieza por no creer lo que dice la palabra. Ay, el Señor dice que va a venir. No, hombre, no es cierto. Olvídate, no va a venir. Ahorita no viene. No, si el Señor nos dice velad y orad, porque tú no sabes en qué momento voy a llegar. Entonces tú tienes que estar preparado. Eso es lo que nos dice. A nosotros, no porque no sepamos el tiempo, nos está dando manga ancha para que hagamos lo que queramos y vivamos como queramos. Eso no nos está dando manga ancha para eso. Entonces, eso es negar las verdades bíblicas. Ay, ¿qué tanto es tantito? Ay, si todos lo hacen. Ya viven juntos, no están casados, pero tienen vida marital. Oye, pero todos lo hacen. Eso no es excusa. ¿Cómo? Porque miren, una enseñanza herética se convierte en una creencia errónea que crece hasta contaminar todos los aspectos de la fe de una persona. Para finalmente, esto es lo peor, cumplir el objetivo final de Satanás. ¿Cuál es ese objetivo? Alejarnos completamente de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Por eso está utilizando a todo ese tipo de personas. Hay que discernir que el apóstata abandona su fe, pero el hereje continúa profesándola, pero adoptando una interpretación contraria a la enseñanza bíblica. El hereje sigue enseñando herejías. El apóstata no, ese definitivamente se va. Ahí puede estar sentado así nomás poniéndose las manos en el estómago que le sirve así nada más como mesa. Y ahí está viendo, se está durmiendo, está roncando, ahí sí, ahí sigue, ¿verdad? El apóstol. Pero el hereje no. El hereje sigue profesando lo que él cree. Es una interpretación contraria a la enseñanza bíblica. Y en nuestros tiempos, la apostasía es un alejamiento de la fe por personas que alguna vez profesaron el cristianismo. Y se da cuando la persona renuncia a su fe cristiana en favor del materialismo descarnado y la búsqueda obsesiva, que es lo que ha venido aprendiendo, de tener en lugar de ser. Ahora las personas prefieren tener, acumular, que ser. A ellos no les importa que se les reconozca como personas honestas, personas honradas. ¿De qué les sirve a un padre dejarle a sus hijos una fortuna si es una fortuna mala vida? Es preferible dejarles un buen nombre, aunque sus padres hayan sido personas que vivieron al día, pero les dejaron el ejemplo de llevar una vida con la frente en alto. Sí, tú puedes viajar por el mundo, puedes andar por donde quiera, pero con dinero mal habido. ¿Y eso qué? Lo estás disfrutando aquí. Aquí tú ya tienes tu recompensa, así dice la Biblia. Ellos ya tienen aquí su recompensa. Ahora, ¿por qué la enseñanza apóstata es un peligro latente? Bueno, porque el error para imitar a la verdad es tan hábil que se confunde. Por eso es tan importante la lectura de la Escritura, porque en estos tiempos peligrosos de los que habla la palabra en 2 Timoteo 3, versículos 1, 2 y 5,
se requiere una vista aguda, un discernimiento agudo para saber quién de los hermanos es Caín y quién es Abel. Ustedes saben quién era Caín y quién era Abel, ¿verdad? Bueno, pues nosotros también tenemos que tener ese discernimiento. A pesar de que Caín le había llevado, pues sí, pero solamente el Señor vio su corazón. Según a los Corintios 11, 13 y 14 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El apóstol Pablo también habla del comportamiento exteriormente agradable de los apóstatas y de todo lo que enseñan. Porque enseñan con juegos, porque echan mano como si fueran personas motivadoras. Hay un tipo allá en Houston que es un buen motivador. Y lo peor es que gente que conoce de la palabra reconoce que es un motivador, pero lo siguen. Yo pregunto, ¿qué tienen en la cabeza? No recuerdo el nombre de esa persona. Creo que se llama Joel Osteen, algo así. ¿Ese es un motivador? Sí, pues habla muy bonito, agradablemente y todo, pero ¿qué es lo que está enseñando? ¿Qué te está enseñando? ¿Verdadera palabra de Dios? Te está dando pasto fresco, jugoso, recién cortado, así bien cuidadito para su construcción, para podértelo llevar a la boca. ¿Eso es lo que te está dando? ¿O te está dando nada más unas buenas divertidas, sacado unas buenas carcajadas, hacerte sentir muy bien, y cuando sales de ahí, sales desinflado porque lo que te dijo no llenó tus necesidades, no cubrió tus expectativas? Miren, no esperes que los apóstatas parezcan malos por fuera o que pronuncien palabras de herejía al comienzo de su enseñanza. Eso nunca va a suceder. Lo que va a pasar es que en lugar de negar abiertamente la verdad, los apóstoles la tergiversan para adaptarla a su propia agenda. Y no olvidemos que las peores formas de maldad están en pervertir la verdad. Bueno, ahorita dije los apóstoles, sí, porque hay muchos apóstoles apóstatas que tergiversan la verdad. Ahora, es importante saber que no se llega a la apostasía de la noche a la mañana, sino se va llegando poco a poco, paulatinamente, muy lentamente. De la misma manera que alcanzamos la santificación de manera gradual, así esto también. Como la palabra de Dios es perfecta, nosotros no le podemos agregar ni quitar nada. Y una forma efectiva de saber si alguien está enseñando una falsa doctrina es comparándola con lo que enseña la Escritura. Yo quiero recordarles que mi intención no es criticar a nadie, no es señalar a nadie tampoco. Aunque es bíblico, si ustedes recuerdan que Pablo, ¿qué decía? Himeneo el Feleto dijo, me han abandonado. Alejandro el calderero se ha ido. ¿Se acuerdan? Eso es lo que nosotros no debemos de tener miedo. Tenemos que señalar con puntos y comas, santo y seña. Y yo aquí estoy exponiendo el error de personas que han olvidado el verdadero significado de nacer de nuevo en Cristo. Han vendido, han cambiado su fe por dinero. Por eso, porque les gusta lo bueno, les gusta la comodidad. No hay diferencia entre ellos y el mundo. A mí me da mucha tristeza saber que mis hijos crecieron aquí con un pastor que con solo decir su nombre, que se llama como uno de los hijos de Adán, mis hijos crecieron con sus mensajes, pero con el tiempo conoció al Cachito de Guatemala y se corrompió el hombre, y ahora no, cállense, ¿para qué les cuento? Es tremendo eso. Y él ha olvidado el verdadero significado de nacer de nuevo en Cristo. Pero algo importante aquí, yo les tengo que decir a todos ustedes que me están escuchando.
si han caído en manos de un falso maestro o han visto cosas parecidas en su congregación, incluyendo este canal en el que ustedes están escuchando, porque yo no les estoy diciendo que me sigan a mí tal y como, no, ustedes tienen, por eso les he dicho, ustedes tienen que investigar, a mí no me crean, ustedes vayan a la Biblia. Bueno, pero si ustedes han caído en alguien así, las garras de alguien así, fíjense lo que dice Romanos 16, 17 y 18. Mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. ¿Por qué? Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿De qué le sirve a usted que yo me acerque y le hable bien bonito, que le cuente chistoretes, que lo haga reír, que lo haga sentir bien, pero usted se va a sentir más vacío que nunca porque no va a conocer la palabra? En cambio, si le hablo la palabra tal y como es, tal y lo que dice, yo no tengo ningún miedo a enseñar la palabra como es. El mismo Pablo nos dejó ejemplo. Dijo, porque yo no he rehusado enseñarles todo el evangelio, toda la palabra. Yo no tengo ningún miedo. Porque yo quiero quedar bien con el que me está viendo, aunque yo no lo veo. Yo me he salido de varias congregaciones por lo mismo. Y no es porque yo vaya a estar buscando una doctrina, una iglesia o una congregación perfecta. Pero por lo menos que mi pastor tenga la atención de que si tengo alguna duda, me dé el tiempo para respondérmela. Nunca la hubo. Nunca tuvieron el tiempo. Pues eso que estaban buscando. Pues nada más entretener a la gente el domingo, una hora ahí, hora y media. Se llevaban una hora pidiendo el diezmo que ni siquiera aplica la iglesia, y 15 minutos, 20 minutos cuando mucho en el mensaje. Eso no alimenta a nadie. Eso nomás les da de comer a las cabras, pero no alimenta a las ovejas. Así que estemos atentos a todo lo que nos enseñan. Y si no estamos seguros de si lo que nos dicen es bíblico o no, es porque nosotros no estamos preparados para la eternidad, como lo vimos hace 2 semanas, ni somos cristianos como pensamos, porque no conocemos lo que dice la Escritura. Por eso es importante que nos mantengamos en la verdad del Evangelio para ser moldeados por las verdades de la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que ahora más que nunca cada cristiano ore por discernimiento, que tenga el valor para combatir la apostasía como enseña Judas, y que contienda fervientemente por la fe, porque mucha falta nos va a hacer, mucha falta nos va a hacer. Ya viene la persecución. Y nosotros debemos de contender fervientemente por la fe que una vez y para siempre ya nos fue entregada. Que nos ayude a ser sabios en el uso de nuestro tiempo, y que la necesidad y el deseo de buscarlo y conocerlo más sean prioritarios en nuestra vida para seguir siendo verdaderos cristianos. Termine el estudio, empiece el servicio. Dios nos ayude a mantenernos fieles a Él, y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Y como le dije ahorita, usted no me crea solo porque lo estoy diciendo aquí. Busque por usted mismo. Yo solo estoy diciendo lo que creo. Pero la verdad la tiene la palabra y la puede corroborar en su Biblia. Por eso le invito a que lea, investigue, estudie, escudriñe y medite. Que no se quede solo con lo que aquí le enseño. Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas lo escuchen. Lo espero la próxima semana, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.